Un saludo, estimados alumnos. En esta oportunidad les traigo el video con el que les daré una explicación de su tercer examen parcial correspondiente a la materia de técnicas de negociación. En esta oportunidad, pues, vamos a desarrollar un caso y como siempre, pues, les he dado esa oportunidad. Ustedes pueden elegir hacer el examen en tríos o en parejas y si les dificulta por alguna razón, pues háganlo individualmente, lo cual pues debido a la extensión del trabajo, pues no es muy recomendable, pero si no tienen otra alternativa, pues háganlo, ¿verdad? Pero no dejen de presentar su examen. Bien, en esta oportunidad la tercera evaluación consiste en lo siguiente: el caso de la compraventa de un negocio. Y la información que tenemos es la siguiente. Richard Relámpago posee y opera un negocio contratista de electricistas. El negocio ha sido un rotundo éxito. Richard, pues, es muy bueno en lo que hace. Es experto en obtener negocios y desempeñar sus contratos y en general en el manejo de personal y del negocio. Comenzó su negocio en su casa hace 20 años y los ingresos fueron aumentando a un ritmo constante desde el principio. A los 3 años adquirió un local. En cada uno de los últimos 10 años, sus ingresos brutos han sido de 1.275.000 dólares. La ganancia neta en cada uno de esos años fue de aproximadamente medio millón. Ya se imaginan la carga impositiva y de costos que ha tenido, ¿verdad? Sin embargo, pues resulta atractivo el negocio. Cuenta con 5 empleados de tiempo completo y contrata ayuda adicional si el trabajo lo requiere. Con los ingresos del negocio, Richard financia bonos, pensiones y planes de reparto de utilidades para él y sus empleados. 85% de su negocio es con el gobierno federal. Ahora Richard distribuye para sí las ganancias cada año. El valor del libro de la compañía es de 150.000 dólares, de los cuales 100.000 son en efectivo, lo cual nos deja una buena medida de la salud financiera de la empresa, ¿verdad? Recordemos que el valor en libros es el valor considerado después de un ejercicio fiscal y que toma en cuenta tanto el activo inmovilizado o el capital de trabajo, así como los diferentes activos como el efectivo, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice que de los 150.000 dólares, 100.000 son en efectivo, pues lo que nos está diciendo es que la empresa tiene buena salud financiera. Shorty, electricista, está interesado en adquirir un negocio contratista rentable. El negocio contratista no es más que una empresa que se crea con la finalidad de obtener licitaciones. En Estados Unidos se les llama contrataciones o por sus palabras en inglés son sometidos, pues aquí al proceso se le llama licitación, pero es un contrato de oferta de servicios y en Estados Unidos se conoce como procurement, que es parecido a lo de la licitación. Cuando una entidad estatal en los Estados Unidos encuentra un buen proveedor, pues este buen proveedor es tratado de mantener siempre, porque
el afán del gobierno de Estados Unidos es desarrollar los proyectos conforme a las especificaciones que se dan. Bien, sin embargo, Shorty electricista pues quiere adquirir un negocio rentable. El propietario tiene poco más de 30 años y trabaja como gerente de un buen negocio de contratistas electricistas. Está inconforme con su empleador porque éste es incapaz de compartir las ganancias de la compañía. O sea, que no tiene aún bajo la presión de ingresos fijos. Shorty desearía trabajar para sí mismo, sin embargo, le gustaría reducir el proceso comprando un negocio existente. Recuerden que buena parte de los electricistas tienen un trabajo que se va desarrollando conforme a demanda, es decir, si no hay proyectos arquitectónicos privados o públicos, pues es muy difícil que puedan trabajar, ¿verdad? Porque el electricista pues tiene que instalar un sistema eléctrico en algún sitio y ese sistema eléctrico después ya tiene que funcionar para mucho tiempo, no puede funcionar solamente para un instante, sino que tiene que funcionar para largo tiempo. Entonces, y tiene que hacerlo cumpliendo con todas las especificaciones de seguridad y de ley que le obligan a trabajar. Así que alguien, un contrato privado, una residencia, un edificio, pues hace de que ese contrato sea, una vez terminado, queda finalizado y es muy difícil que vuelva a ser recontratado para desarrollar algún proyecto en esta instalación que ha sido funcional, ¿verdad? A menos que sea, se le considere para un proceso de mantenimiento, de lo contrario, pues no hay una nueva recontratación. En cambio, un contrato gubernamental implica que se le va a dar mantenimiento o la creación de algún tipo de infraestructura eléctrica en diferentes sitios, ¿verdad? Entonces, por eso los contratos con el gobierno les garantizan a los electricistas trabajo para todo el año. Bien, él conoce bien la reputación de excelencia y éxito de Richard. Hizo el primer contacto, su padre le llevó la contabilidad a Richard hasta su muerte hace 2 años. Shorty le llamó a Richard para preguntarle si habría alguna posibilidad de vender el negocio, quien contestó que no le agradaba dejar pasar las oportunidades y que casi todo tenía un precio y dio indicios de su disposición para hablar del asunto. Richard compartió con Shorty la información financiera general descrita en los párrafos anteriores, ¿verdad? A cambio de un acuerdo de confidencialidad ejecutable. Richard sabe que la herencia de la lucrativa práctica contable y de consultoría de inversiones de su padre le ha proporcionado a Shorty la habilidad financiera para hacer la compra. Shorty tiene los conocimientos sobre electricidad necesarios para hacer adquirir y operar el negocio. Bueno, cuando usted esté planteando su proyecto de negociación, ignore cualquier complejidad de la ley de impuestos. ¿Por qué? Porque las leyes de impuestos, pues, varían con cada gobierno. De hecho, hay muchas doctrinas económicas que se oponen abiertamente en Estados Unidos a la carga impositiva, mientras que hay otra fuerte tendencia que la incrementa, ¿verdad? De hecho, para que Estados Unidos sea una potencia mundial, pues necesita una carga impositiva fuerte, ¿verdad? Entonces, debido a su forma de gobierno, cada estado prácticamente maneja un esquema de impuestos diferentes. Vaya,
Lo siguiente que vamos a ver es la información confidencial de Richard Relámpago y a partir de aquí pues la vamos a extractar un poco. Nada más esta primera parte se la leí para que vieran cuáles son las condiciones de ambos actores. Richard tiene casi 60 años, está harto de las exigencias de su negocio. En realidad le gustaría venderlo y dedicarse a otras actividades. Ya después de un tiempo, pues una persona que quiere un retiro, tener más tiempo libre para disfrutar de sus dos grandes pasiones, el golf y su motocicleta Harley Davidson. Richard, no obstante, sabe que el éxito del negocio está ligado a él personalmente. Su contacto personal con varios tomadores de decisiones en las agencias gubernamentales es lo que genera los trabajos. Y esa es un poco la dificultad que tienen estos profesionales individuales. El que es electricista y es bueno, pues yo lo contrato a usted, porque usted es la persona indicada para que me desarrolle este trabajo. ¿Verdad? Entonces es difícil delegar porque el conocimiento, la experiencia, es lo que le pasa a los mecánicos, a los abogados, a los contadores, a médicos y estas odontólogos que tienen, hacen de su prestigio individual su modo de vida, ¿verdad? Bien, prevé, no obstante, que Shorty querrá que continúe asesorándolo, por lo menos durante los 2 primeros años después de la venta. Richard decidió que no le importaría dar el mínimo de asesoría, sin embargo, no está ansioso por aceptar ningún acuerdo que requiere su involucramiento de tiempo completo durante un largo periodo de tiempo. Como ven, es importante conocer esto de los intereses personales porque es lo que va a determinar una conducta en el plano negociador. Richard ha estado preocupado durante varios meses por un importante contrato que genera el 40% de sus ingresos. Hay un cierto riesgo de que su firma sea reemplazada por una gran compañía de administración. Si esto pasara, tendría que hacer un esfuerzo considerable para obtener nuevos contratos. Aunque ya le han asegurado verbalmente que no existe riesgo alguno, Richard se preocupa. Si se le renueva el contrato, la cuota aumentará un 5% de sus ingresos. También está preocupado de que el negocio caiga después de la venta. Por lo tanto, está decidido a que el precio no esté ligado a ingresos futuros. También cree que los $100,000 en efectivo en el banco deben distribuírsele antes de cualquier venta y que Shorty debe prestarle a la compañía cualquier cantidad de efectivo que sea necesaria para operar. En la actualidad, Richard no prevé ninguna escasez importante de su flujo de efectivo. Aquí hay unos datos económicos que por razones de economía de tiempo, pues no los sacaré. Ustedes, por favor, revísenlos en detalle porque estos datos económicos son importantes para definir la postura de negociación. Luego tenemos el apéndice B 283, que es ya la información confidencial de Shorty electricista. Cuando se habla de información confidencial, en los casos se supone que eso no lo conoce la contraparte, ¿verdad? Bien, Shorty está muy ansioso por adquirir el negocio de Richard. En la actualidad está ganando un sueldo de 70,000 al año. Richard le dijo que el negocio puede darle un sueldo de $200,000 al año y aún generar una ganancia neta de $500,000. Shorty reconoce que el involucramiento personal de Richard es la clave del éxito del negocio y le pedirá que lo asesore como parte de cualquier acuerdo.
Shorty cree que el negocio de Richard debe tasarse a razón de un año de ganancias esperadas. Esto sería una tasa de capitalización del 100% o uno dividido entre 100%. ¿Por qué razón? Porque esa tasación le conviene a él como propietario del negocio, mientras que Shorty cree que el valor pueden ser las ganancias anuales más los 200.000 de salario para él, por lo que Shorty estaría dispuesto a pagar $700.000. Sin embargo, en vista de la reputación y buena voluntad, Shorty espera tener que pagar una prima y estar dispuesto a dar hasta el 25% o una tasa de capitalización del 80%. Si a ustedes les cuesta comprender este fenómeno de los aportes financieros para negocios, les sugiero que busquen cuáles son las diferentes formas de capitalizar un negocio preparándolo para su venta. Nada más aquí, pues no me da tiempo de poderles explicar qué es una capitalización. Bien, eh, si Richard no accede a la petición de Shorty de que debe asesorarlo a cambio de la prima que pagará sobre el precio, Shorty estaría dispuesto a reducir el precio a 775.000 y pagarle a Richard 100.000 para que trabaje de tiempo completo, que es lo que no quiere Richard. Shorty quiere retener el 10% del precio de compra o las cuotas de asesoría de Richard, dependiendo de todos los contratos existentes que sigan vigentes por 12 meses después de su compra. También desea saber si la compañía prevé cualquier problema de flujo de efectivo que pudiera requerir, perdón, más aportaciones en efectivo. El tope de Shorty sobre la suma de efectivo que está dispuesto a pagar de inmediato es de 950.000. O sea, ahí tienen la diferencia. 775.000 y el tope 950.000, incluyendo el precio de compra. Las aportaciones de efectivo y cualquier adelanto para Richard. La única otra limitante de Shorty es que espera que el flujo de efectivo antes de impuestos de los primeros 18 meses sea igual a su inversión inicial en el efectivo. Se le está dando un plazo de 18 meses para recuperar su inversión, ¿verdad? Lo cual es plausible dadas las características del negocio. Vale, ¿qué es lo que pedimos aquí? Un análisis y planteamiento de negociación para ambas partes. No vamos a usar el formato de Naivaisha, porque si ya lo usamos con bastante extensión y ya ven que es largo, eh, sino que vamos a utilizar el método de Harvard. Lo primero es cuál es la sustancia de la negociación. En medio de todos estos antecedentes, ¿cuál es la sustancia de la negociación? Recuerden que esto a veces va más allá que el mismo dinero. ¿Verdad? Hay un punto de tolerancia, hay un margen de juego para Richard Relámpago, condicionado por su deseo de retirarse y de disfrutar de su Harley Davidson y de su retiro, pero al mismo tiempo sabe que tiene que brindar asesorías puntuales porque el negocio depende de su prestigio personal. ¿Verdad? Entonces a él no le conviene que el negocio se venga abajo tampoco, aunque se lo hayan pagado. ¿Cuál es la sustancia de la negociación? Habrán varias sustancias que identificar además, acuérdense. A veces hay negociaciones cuyas sustancias son bien claras y las tenemos claro desde un principio. Eh, yo quiero negociar una rebaja de cuota de alquiler. A cambio de eso me comprometo a pagar los impuestos de la alcaldía, por ejemplo. Son una sustancia. Pero en este caso estamos hablando del funcionamiento de un negocio
de su capitalización anual y de los intereses que como marca desean mantener el negocio de su prestigio y al mismo tiempo la idea de Shorty de trabajar directamente y de una manera efectiva con los con los mm, diferentes alternativas que tiene en lugar de ser un empleado, ¿va? Que Shorty lo que quiere es ya no trabajar sino, como empleado, sino que trabajar para sí mismo y su edad, que es 30 y pico de años, y le da las energías, la visión y las ganas de hacerlo. Entonces, por eso vean ustedes todo ese tipo de sustancias de negociación donde se pueden mover piezas. Y por otra cosa, algo que sí le voy a decir, ambos, ambas partes buscan llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso porque les conviene. Las condiciones económicas y de operatividad del negocio y los elementos ya ganados de la empresa en marcha permiten eh, que ese sea un negocio próspero y que puede ser igualmente próspero para Richard aunque esté retirado. En Estados Unidos se da un fenómeno que cuando se venden algunas empresas, y también se ha dado aquí en el país, los antiguos dueños a veces forman parte del paquete accionario principal de la empresa, pero ya lo hacen en un nivel más pequeño, porque cuando han vendido su participación o han vendido el negocio, pues han obtenido dinero a cambio de eso. Y ese dinero lo reinvierten o en otros negocios o en un sistema de vida mucho más ventajoso para su edad. En el caso de Richard Relámpago, un hombre de más de 60 años que lo que quiere es disfrutar ya de su vejez, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, recordemos que estas personas semi-retiradas en Estados Unidos, pues debido a su talento y a su prestigio, no pueden retirarse del todo. Y sí observan que el negocio continúe con el prestigio con el que lo han tenido, reduciendo su participación ejecutiva a un mínimo, ¿verdad? Bien, identifique y analice cómo se encuentra el eje de la negociación en cuanto a los siguientes factores para las partes intervinientes: información, poder, tiempo y lugar. Muy importante esto porque el tiempo apremia, sobre todo por la aprobación pendiente que está del nuevo contrato de gobierno para Richard. Entonces él y al mismo tiempo él sabe pues que aún conociendo esa información no puede dejar engañado a su cliente en el sentido de decirle, mira, estos son los contratos que está esto, o sea, le tiene que hablar con la verdad para evitar después malos entendidos. Define quiénes son las partes de la negociación y caracterícelas. En este caso, tanto Richard como Shorty y, y encontrar cada una de esas cualidades. Después, defina los intereses coincidentes, discrepantes y neutros de las partes. Esto es muy importante porque ¿qué hacemos en nuestro juego inicial? Es buscar los intereses coincidentes. Los, y digamos que esta fuese la primera parte del juego. Buscar esos intereses. Son como tres partes, ¿verdad? El juego inicial, buscar los intereses coincidentes. Segunda parte de la negociación, buscar los intereses neutros. Y tercera parte, ya buscar los intereses discrepantes. Si nosotros nos ponemos a hacerlo al revés, vamos a perder mucho tiempo, va a ser mucho más difícil que la negociación avance
Y esa es una buena estrategia de negociación porque permite que cada una de las partes vislumbre un acuerdo a corto plazo en la negociación. Y además que la negociación salga mutuamente beneficiosa. Bueno, desarrollen las opciones de negociación, luego desarrolle un MAN, que es la mejor alternativa para un acuerdo negociado para cada uno de ellos. Porque un man puede ser bueno para Richard, pero no ser tan bueno para Short. Del mismo modo en que podemos llegar a un acuerdo, por ejemplo, en un choque leve. Para mí, si yo choque el carro, puede ser mejor entregar dinero en efectivo, pero tengo un riesgo que me cobren más de la cuenta. Entonces yo necesito un dato objetivo, alguien que me indique cuánto puede costar la reparación de ese vehículo. Mientras que para la contraparte simplemente es, mire, yo quiero mi carro rápido, no quiero quedarme mucho tiempo sin mi carro, pero sobre todo que me quede como estaba antes, ¿verdad? Que no se note que me lo han chocado, ¿verdad? Entonces, dentro de esos intereses, podría ser que la persona que se va a hacer cargo de pagar, pues solo quiere entregar el dinero, pero también está otro escenario. Eh, lo llevo donde una persona que sé que me va a cobrar lo justo. Si lo llevo donde esa persona que sé que me va a cobrar lo justo, entonces yo no tengo inconveniente, ya que esa persona es de mi confianza. Pero eso, ¿qué supone de negativo para mí? Bueno, que voy a tener que dejar mis negocios por un momento y dedicarme exclusivamente a ver el tema de la reparación personalmente, porque eh, cuando uno ofrece un taller de reparación bajo las condiciones de responsabilizarse de un apachón de vehículo, está ofreciendo pues su trabajo y su tiempo para que ese carro sea entregado de la mejor manera posible. Luego, lo otro. Punto 8. Haga una lista de criterios objetivos que pueden enmarcar la negociación. ¿Cuáles serían los criterios objetivos? Bueno, en este caso es muy difícil determinar los precios del mercado porque no todos los días están a la venta las empresas, sino que podría ser, fíjense cómo lo digo, podría ser que las mejores alternativas o los mejores criterios objetivos para enmarcar esta negociación estén determinadas por las características propias de los contratos. Pues ahí pueden hacerse condicionantes y estímulos para firmar el contrato. Es decir, si el contrato se firma para el próximo año y yo no voy a tener, desde el punto de vista de Shorty, ¿verdad?, que andar buscando clientes para mantener el negocio, pues yo podría rebajar mis pretensiones, ¿verdad? O podría acceder a subir eh, mi oferta siempre y cuando reciba asesoría de él. O como él mismo planteaba, ¿verdad? Que la asesoría darla como una remunerada. O sea, si yo te doy asesoría, esta asesoría equivale a tantas horas, por tanto, ¿verdad? Y me vas a pagar tanto. A cambio de que el contrato ya vaya seguro y que yo no me tenga que meter mayor cosa en el contrato, pero sí que se note el proceso de transición. La otra podría ser una alternativa para que Richard Relámpago
convierta su empresa en una entidad de sociedad anónima en donde su participación accionaria sea mínima y la mayor participación accionaria la tenga Shorty. En fin, son dos posibles. Yo no le estoy diciendo que sean las únicas. Si a ustedes se les ocurren otras, pues ahí le entran. Describa la fase de la negociación, que era lo que yo les decía, ¿verdad? El momento previo, pues sí que sería la preparación, la apertura, el desarrollo de la negociación. Recuerden que hay que hacer como una especie de calendario, que negociamos primero, que negociamos después, juego medio y cierre. Ya les dije que lo primero podría ser la búsqueda eh, eh, de intereses coincidentes. La segunda, buscar los intereses neutros, ni me afectan ni me dañan. Y por último, dejar las partes discrepantes para terminar de atar esos flecos. Cuando ustedes ya tienen asegurados los intereses coincidentes y neutros, prácticamente tienen avanzada la negociación en un 75%, un 70%. Y ese avance pues permite que los otros flecos de la negociación se vayan cerrando. Si no son flecos determinantes para el funcionamiento del acuerdo, pues eso se puede dejar de una manera genérica, de tal suerte que le permita a ambas partes darse un tiempo para la reflexión y poder llegar a una negociación final cerrando al 100% la negociación. Y luego evaluemos el perfil del negociador y analicemos el poder, ¿verdad? Tiene mucho poder, tiene poco poder. Me late que aquí los dos tienen un poder bastante equilibrado, ¿va? Porque los dos están interesados. Tal vez el poder de Shorty radica en su capacidad financiera, del dominio de las finanzas, y el poder que tiene Richard es en su pericia técnica, lo que le permite obtener el favor del contratante gubernamental que confía en él como proveedor de servicio. Bien, estimados, ya los otros detalles que me falta decirles, pues que nada más la fecha de entrega es para este domingo 21 de enero, hasta las 11:59, ¿verdad? No deseo quitarles mucho tiempo, pero sí, por favor, pues organícense de tal modo que puedan manejar bien el tiempo. Yo creo que este caso lo pueden resolver en menos de 3 horas. Si trabajan concentradamente, si analizan en grupo el caso y hacen como una especie de mapa de cómo van a plantear la solución, pues esto lo resuelven en menos de 3 horas, ¿verdad? Y recuerden colocar su nombre completo, ¿verdad? Y me ponen, como siempre, aquí cómo les quedan conformados sus grupos, por favor, ¿verdad? Acá se los voy a mostrar. Aquí está, ¿eh? Aquí al final, donde dice comentarios de clase, ahí me pone. Mi grupo queda formado por fulano, sutano, mengano. Y así me los van poniendo todos para que yo me oriente y pueda tener un sistema de verificación de los participantes. Bien, estimados, bendiciones a todos. Recuerden que en cualquier momento, hasta el domingo 22, pueden entregar su examen. Con esto estoy diciendo de que lo pueden entregar al momento que ustedes consideren oportuno. No lo dejen para última hora, ¿verdad? Bien, estimados, muchas gracias. Bendiciones a todos. Ha sido un gusto.